Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida, fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era pagana, una fenicia de Siria, y le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo: deja que se sacien primero los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella replicó: Señor, pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Él le contestó: anda, vete, que por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a su casa se encontró a la niña echada en la cama. El demonio se había marchado. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos 25 a 30. Bienvenidos al Club Dalroy. Hoy tenemos el inmenso placer de contar por segunda vez en este curso con el padre Klaus Heinzle de los Legionarios de Cristo, que como ya sabrán los que nos escuchan, pues es sacerdote que desempeña su pastoral, su ministerio sacerdotal en Alemania. Em, y entre las muchas cosas a las que se dedica, pues también una de sus partes, una parte importante de su misión tiene que ver precisamente con la oración de liberación, con la relación, con el fenómeno, vamos a decirlo así, del demonio en la vida de los cristianos, en la vida de los católicos, con los efectos negativísimos que conlleva. Le hemos invitado, bienvenido padre, precisamente para seguir un poco con esa primera conversación. Tenemos también, hemos escuchado bueno, voy a presentar primero a Ana, vamos a ser bien educados, ¿no? Tenemos aquí a Ana, nuestra musa cervantina del Dalrey, y tenemos también a la voz del Club Dalrey, ¿no? Don Ignacio Pau, que nos ha leído el Evangelio precisamente del día en el que estamos grabando. Entonces, que es todo como muy providencial, porque tiene mucho que ver con el tema que vamos a tratar. Así que, sin más, pues le voy a dar la palabra a Padre, porque yo creo que básicamente esto va a ser un monográfico. Usted nos va a contar y luego nosotros pues le iremos haciendo alguna pregunta si usted nos deja, pero yo creo que realmente aquí lo interesante es usted y lo que nos va a contar. Y hay varias ideas que nos dejamos en el tintero en la última ocasión. Eh, la primera, porque el primer episodio que grabamos con usted hablamos de las puertas por las que el demonio entra en la vida de los cristianos, en la vida de los católicos. Ujú. Eh, pero pero nos quedamos un poco sin hablar de en qué consiste esta pastoral, ¿no? Que nos puede resultar hoy en día tan extraña. A lo mejor en otro tiempo no lo fue, pero hoy en día nos resulta tan extraña. Sobre todo porque luego tenemos toda esta imaginería del cine de Hollywood y de todas estas Mm. películas que tienen que ver con el demonio, normalmente películas de terror. Y claro, que no, luego tampoco tienen mucho que ver con lo que es realmente el acontecimiento espiritual. Y luego, pues hay otros muchos elementos que nos quedamos un poco con las ganas de profundizar, ¿no? Sobre todo sobre el papel de los santos, sobre el papel del Espíritu Santo, sobre la figura del sacerdote y la importancia de la figura del sacerdote Mm. en todo esto. Entonces, usted siéntase libre para contarnos lo que usted quiera, padre. Pues muchas gracias por la invitación. Me encanta estar otra vez con ustedes, con vosotros, perdón, España, en México, ustedes Algún día nosotros. desde aquí, algún día Eh, desde los estudios del Club del Rollo, cuando pues los tengamos. Si Dios quiere, con mucho gusto. Bueno, mire, yo creo que yo voy a empezar un poco con mi propia historia, porque ahí son los casos. Ya la vez pasada hablamos de las 6 puertas del demonio, según el libro del padre Javier Luzón, eh, profesional y mucho más dotado que yo, pero aquí estoy contando. Entonces, yo en mi sacerdocio he vivido una formación bastante buena, profunda, muy católica, pero en mi pastoral me di cuenta que esos jóvenes a veces, mire, con todos los medios que tengo a la mano para ellos y ellos mismos, como confesión, como sacramentos, como dirección espiritual y todo eso, hay a veces ataduras que de donde no salen, y a mí no me dejaba tranquilo de mandarles a casa y decir, pues vienes otra vez en 2 semanas a confesar la misma cosa, ya no sé qué decir. Y por eso me he interesado un poco en la temática de la sanación interior y también poco a poco de la liberación. Ahora, yo no sé si he contado eso la vez pasada, creo que no, pero
Y yo no lo he buscado realmente, no he querido entrar en esa temática, pero la necesidad me cogió un poco y, y estaba rezando un día y me pasó algo que normalmente no me pasa. Tenía digamos, una imaginación, a no ser una imagen interior, no quiero espiritual demasiado, pero una imaginación que me vino en la oración, como si Cristo me entregara una espadita, una pequeña espada y un contenedor pequeño con aceite. Y primero no sabía qué significa, pero después me di cuenta que la espada, a lo mejor tiene que ver algo con la liberación, de luchar para la gente, ¿no? Y el aceite para la sanación interior. Y me pasó 3 veces en los últimos años. Y cada vez la espada se hizo un poco más grande. Y cada vez el aceite se hizo más, el contenedor más grande también. Y interesante como Dios me jalaba hacia eso. Y me di cuenta poco a poco. Y realmente muy interesante, jalándome y yo formándome un poco, me fui unos días a un lugar donde hacen oraciones de liberación para aprender un poco. Era muy al inicio de mi ministerio. Yo regresando de allá, dentro de pocos días me llegaron 7, 8, 9 personas buscando ayuda en la liberación. Y yo nunca hablaba de eso y no hice promoción y me di cuenta, pues mire, Dios me llama, Dios me da los medios necesarios y Dios después me envía las personas. Era realmente muy interesante. Y un contrato con la Virgen María. Realmente un contrato hablado, pero muy serio, porque yo, de hecho, soy un poco una persona miedosa. A mí no me gustan las películas de horror y todo eso. Y le dije a la Virgen, mire María, yo me doy cuenta que el Señor me está jalando a ese ministerio y voy a decir que sí, que voy caminando con ustedes, con vosotros. Pero la noche que en mi habitación se mueve una silla, se apaga la luz y pasan cosas raras, yo salgo de eso inmediatamente. Eso es mi contrato contigo. Y hasta hoy realmente la Virgen ha sido súper fiel. Nunca me ha pasado nada en lo más mínimo, ni sustos, ni sentimientos raros, ni miedos, nada, nada. Y el contrato sigue vigente. Es muy consolador, padre, porque es uno de los miedos, ¿no? Cuando uno Sí, lee historias como las del Padre Pío y dice, si soy muy santo me van a empezar a pasar cosas raras. sí, sí, y me parece muy peligroso porque si fuera eso, no, el Señor dice, te mando a combatir al demonio, pero lo vas a pagar mucho. Pues, ¿quién va a decir que sí? Pues yo no. Si otros, Santo Padre Pío, que sí, pero yo no. No, Jesús dice, les voy a dar autoridad sobre los escorpiones y las serpientes, que de hecho son 2 tipos de demonios, no son animales, son 2 tipos de demonios. Em, y ahora no sé exactamente la cita, pero en español. em, les voy a dar el poder y van a destruir todo el enemigo y él no les puede hacer ningún daño, nos dice Jesús en el Evangelio. Y a mí me parece un poco peligroso de pensar, si yo me meto en ese campo, me va a ir muy mal. Mucha gente lo piensa. No es así. En mi caso, no es así por nada. Les cuento uno de los primeros casos que me vinieron. Realmente pocos días después de regresar de esa casa donde aprendí un poco. Y venía una señora que conocía con una amiga suya italiana. Voy a cambiar algún hecho de la vida para que no les cambio, o sea, la de dónde vienen o cómo se llaman o lo que sea. No, viene con una señora y me dice, mire, esa señora tiene muchos problemas, tiene un miedo impresionante y tiene miedo de que tiene cáncer, tiene cosas que son un poco irracionables, ¿no? Irracionales. Y entonces digo, pues sí, entonces vamos a rezar un momento. Y yo empiezo a rezar
así con una bendición muy sencilla. Yo no tenía ninguna experiencia, imagínense, soy el sacerdote novato y he aprendido un poco, he visto un poco y viene esa señora y yo empiezo a rezar. Señor Dios, Padre, te pido que vengas, que mandes tu espíritu. Así oraciones muy sencillas, muy así ¿no? del corazón. Y dentro de 20 segundos esa persona empieza a temblar, así con todo el cuerpo. No, tiembla todo. La amiga de ella, la conocida mía, se asusta y después de 2 minutos dice, me voy, me voy a otro lugar. Sí, entonces yo no sabía mucho qué hacer, pero empecé a rezar para ella un poco, cómo se siente. Dijo algunas palabras así groseras y me di cuenta que en ciertos momentos no es ella misma. Pues era mi primera experiencia y me di cuenta, oh, wow, que yo estoy utilizando el nombre de Jesús y Él me jala a ese ministerio y las cosas tienen un poder impresionante. Para mí era, wow, el sacerdote tiene un poder impresionante en esa tarea, ¿no? Entonces yo empecé con esa señora un trabajo largo de más o menos 2 años y medio. Y poco a poco íbamos descubriendo qué ha pasado. Entonces, ella tiene varias cosas muy interesantes. Era bastante, no quiero decir poseída porque nunca entró en trance así fuertemente, pero sí muy, con muchas ataduras demoníacas, ¿no? Entonces, lo que pasó es que sus antepasados, abuelos y bisabuelos, eran parte de la mafia. Y entonces para ganar poder, para ganar poder y dinero, consagraron sus descendientes, se dice, ¿no? Los que se descienden, sus descendientes a Satanás, hicieron cultos satánicos y los entregaron a Satanás. Dicen, tú me das poder a mí y yo te doy mis descendientes. Y esa persona había sido consagrado a Satanás en el primer momento de su existencia en el seno de su mamá. Entonces, es brutal y es impresionante. Es impresionante cómo esas cosas sí existen, ¿no? Me he dado cuenta muchísimas veces. Mm. Pero también es muy hermoso de ver cuando Cristo entra en esas vidas, como poco a poco trae la luz. Ujú. Padre, cuando usted habla de que se puso a trabajar con esta chica, con esta señora italiana, Sí, eh, realmente, ¿de qué estamos hablando? Obviamente, pues usted tiene una serie de conversaciones con ella, dirección espiritual, no sé, pero luego aparte, cuando usted habla de oración de liberación o habla de sanación, sí. ¿estamos hablando de algo que es ritual o estamos hablando de una práctica que es más carismática, que es de, pues usted, con Sí, lo que usted ha ido aprendiendo, sabe cómo hacerlo de manera instintiva? sí, más bien lo segundo, porque como no soy un exorcista nombrado, no puedo utilizar el rito del exorcismo, ¿no? Eso solamente el exorcista nombrado lo puede hacer. Yo no soy nombrado como sacerdote para la liberación, y entonces yo soy bastante espontáneo y he aprendido algunas oraciones donde yo me doy cuenta. A mí me encanta de verdad porque uno aprende haciéndolo, uno se da cuenta dónde los demonios reaccionan más y dónde no, ¿no? Por ejemplo, una vez yo recé con otra persona que más o menos 70%, 75% son mujeres. Y todos los dicen, son más mujeres que hombres. Y no quiere decir que las mujeres tienen más problemas, pero lo sienten más y se abren con más facilidad. Seguramente hay muchos hombres también, pero no se abren. Entonces, una vez empecé a rezar con una señora. Normalmente se hace lo primero es hablar largamente, ¿no? Hablar 1 hora, cuéntame, ¿qué pasa? ¿Qué problemas tienes? ¿Qué sientes? ¿Qué te fastidia, no? Entonces las personas empiezan a contar y ahí tienes que escuchar con
un oído, una oreja con la persona y la otra oreja con el Espíritu Santo, porque te está guiando. A mí me encanta, porque interiormente de repente sabes, aquí hay un punto, eso lo tenemos que ver después. Yo escribo después los puntos, ¿no? Y hablamos. Y poco a poco uno detecta ciertos patterns, ¿cómo se dice? Ciertas constantes, ciertos patrones. Exacto. Por ejemplo, si dicen, pues mi abuelo ha luchado en la guerra y ha muerto en Rusia. O mis antepasados han sido parte del partido de los nacionalsocialistas. Y cosas de este estilo. Uno ya se da cuenta, a lo mejor hay algo ahí porque han sido muy malos algunos de esos, ¿no? Entonces, poco a poco uno detecta y pregunta y después hace un poco la prueba en la oración, ¿no? Empieza a rezar. Y lo que pasa normalmente, y eso es a mí como digo, me encanta, es que los demonios reaccionan. Cuando los detectas, reaccionan. Porque sienten, ay, viene un poder que es mucho más grande que yo, que es Cristo, y me está detectando. Entonces empiezan a mover los cuerpos de las personas empiezan a temblar, a decir cosas, te miran de repente con ojos muy diversos, ojos de serpiente. Yo he visto ojos de personas normales, muy lindas, muy tiernas, muy bondadosas, mansas, y cuando rezas y detectas el demonio, los ojos a veces se hacen como ojos de serpiente. Así, muy diversos, de gato, ¿no? Y así detectas poco a poco, entonces empiezas a machacar. Tienes que detectar dónde está, qué ha pasado. Y ayuda mucho la teoría, ciertamente, las 6 puertas. Ha sido una brujería, tú mismo has hecho una brujería. Pues esa señora, por ejemplo, nos quedamos un poco con ella. No ha hecho nada. Ha sido dedicada a Satanás desde su niñez. Toda su niñez ha sido un horror. Ha sido pegada, gritada, no ha recibido formación en el colegio, ha sido realmente el vómito de la familia, más o menos, ¿no? Y así ha crecido, pero para ella ha sido muy normal. Alegría en su vida no había. Y ha crecido, después se ha ido a Alemania, se ha casado con una persona, ciertamente no ha funcionado muy bien, la ha dejado. Y ella toda su vida se ha hecho más oscuro, más oscuro, más oscuro, más oscuro. Y un día, en esos rezos, yo he experimentado muchas cosas muy hermosas. Yo recuerdo después, más o menos de un año de encuentros mensuales, que no es mucho, normalmente se debería ser semanal, pero más o menos eso hicimos. La primera vez después de un año y medio, yo vi una sonrisa en su cara, una sonrisa verdadera. Y en la oración después se volvió un poco en sí y me dijo, yo creo que hoy he sentido algo que ustedes llamarían alegría. Wow, imagínense, esa persona en toda su vida nunca ha sentido alegría, porque hay tanta oscuridad por los demonios que le están pues, no quiero decir Poseyendo, sí. poseen, que están dentro, alrededor, lo que sea, ¿no? Esas cosas. Pero para mí ha sido tan hermoso poco a poco experimentar cómo Cristo viene y cómo Él es la luz. De verdad es la luz y la gente poco a poco recibe la luz interior, esa señora con la sonrisa, y poco a poco se ha abierto más y más. Yo recuerdo un pequeño cosa para decir un poco sobre los medios que estamos utilizando. Estamos utilizando agua exorcizada, bendecida, sal exorcizada, aceite, la estola del sacerdote, cosas que a lo mejor en esas películas a veces se ven, ¿m? Y realmente funcionan. Es interesante. Con esa señora, porque con ella he aprendido muchas cosas, lo cuento con ella, pero lo podría contar con otras. Ella vino una vez y ya estábamos bastante así
digamos, amistosos, ya nos conocíamos, hicimos bromas y tal. Y le dije, oye, tengo que bendecir el agua y la sal. ¿Te sientes allá? No, de hecho, solamente le dije, siéntete ahí, tengo que hacer algo. Y se sentó a unos, digamos, 4 metros de distancia y yo en latín bendiciendo la sal, exorcizando la sal y el agua. Y cada vez que yo dije una palabra dije que era el demonio, el malvado, el tentador, el mentir, ¿no? Hablando del demonio, cada vez ella, que no sabe latín, no entendía nada que dije y que ni le escuchaba, cada vez se estaba temblando. Estaba sentado así y después temblando. Otra vez tranquilo, yo seguí rezando, ella no escuchaba más, otra vez. Y yo podía detectar exactamente cada vez en esos momentos, ella temblaba cuando yo dije el nombre del demonio, el nombre de Jesús. Ahí me di cuenta que esas palabras y también esos medios son muy fuertes. Una vez me vino una señora que dice que desde hace 11 años no puede ir a la comunión porque un demonio le está cerrando la boca. Es una persona muy normal, reza, va a la iglesia, pero desde hace 11 años tiene problemas. Y vino, la primera vez la trajo un sacerdote y su esposo estaba ahí también. Y yo preparé agua bendita, agua exorcizada. Es agua bendita con sal exorcizada, ¿no? Para cada uno. A beber agua, ¿no? Porque si estamos 2 horas ahí, se bebe agua. Esa señora no bebió ni una vez en las 2 horas. Todos bebiendo, y yo les daba otra vez agua, ¿no? Como de buena educación, ¿no? Ella no bebía ni una vez. Al final, le quería dar el vaso con el agua exorcizado y qué pena que no pueden ver el movimiento, pero levantó las 2 manos como de defensa y se fue hacia atrás, hacia la pared. Como ella no sabía nada, pero el demonio dentro, él siente el poder de esas cosas. Padre, ¿por qué el símbolo de la sal? Me quedé con ganas de preguntárselo en la última vez que nos vimos. Pues son cosas que tienen tradición muy antigua. En el Antiguo Testamento, el profeta Elías lo utilizó para hacer de agua pudrida, él echó sal y de esa agua pudrida se hizo agua buena para beber para sus discípulos allá. Y son tradiciones súper antiguas. Entonces, sal exorcizada aquí en Alemania y creo que en muchos países el 6 de enero se consagra, se bendice al sal y agua exorcizada. Y son los medios que son los así llamadas sacramentales que realmente ayudan mucho. Entonces, esa señora, otra historia, los santos. Para mí los santos, pues, realmente no eran nada especial. Nunca. Claro, lees historias de santos y tal, pero para mi vida, no les veneraba mucho y ni me ayudaban mucho, yo pensé. Un día esa señora italiana, yo estaba rezando alguna oración y de repente una voz de ella dice, ¿qué hace ella aquí? Y pensé que la Virgen María, ¿no? Yo nunca veo nada en lo más mínimo en esas cosas, ni siento cosas, pero ellos lo muestran. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué hace ella aquí? Que se vaya ella. Y dije, ¿quién es? ¿Quién es ella? Y yo pensé que la Virgen María. Y cuando detectas algo que al demonio no le gusta, no lo quiere decir. Se mueve como un niño donde dices, ¿dónde has dejado todos los dulces? ¿No? Y el niño no lo quiere decir, no lo quiere decir. Y entonces ella también no lo quiere decir. Y dije, en nombre de Jesús, ¿quién está ella? Y dice, la negra. Y dije, la negra no es la Virgen María, nunca ha venido en negro, ¿no? Y dice, ¿quién es la negra? Dime, ¿quién es la negra? Y dice, Faustina. Y entonces dije, oh, wow, la Sor Faustina Kowalska está aquí.
Y entonces yo me puse al lado, me arrodillé y no hice nada. Y de repente esa persona, esa señora, se mueve, abre la boca, se mueve y ¡guau! Y en un segundo todo el ambiente cambia y me mira la persona, ¿no? Entra así en sí, tiene otros ojos normales, así de repente alegres, me mira y me sonríe y dije, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Porque como digo, no veo nada. Ella me contó que ella siempre, me lo había contado ya antes varias veces, que ha tenido pesadillas muy feas, pero muy reales, y muchas veces con serpientes y con un hombre negro que quiere bailar con ella, pero después sale una serpiente de su boca, cosas muy feas, ¿no? Y me contó que en ese momento vino Sor Faustina Kowalska en negro, se acercaba a ella, con sus manos entró en su boca, sacó esa serpiente, ese dragón, lo tiró en el suelo, lo aplastaba con su pierna y se fue. Y yo solamente puedo aceptar esas cosas porque no veo nada, pero me dijo después, a partir de ese día, nunca jamás ha tenido esas pesadillas. Y entonces te das cuenta que esas cosas espirituales son muy reales aunque no los veamos, ¿no? Yo los veo a través de las personas. Entonces, Padre, a mí me... sí, Ana. No, perdón, que me ayuda mucho escucharle porque efectivamente creo que antes de empezar a grabar comentábamos hablando del Evangelio que nos ha leído Nacho, que es el Evangelio de hoy, como en el Evangelio constantemente Jesús está echando demonios todo el tiempo, ¿no? O sea, Sí. estaba rodeado de gente que tenía el demonio dentro y es una realidad que olvidamos, ¿no? Que convivimos con esa realidad espiritual y me ayuda a escucharle para tomarlo en cuenta, ¿no? En este sentido del enemigo que ronda y está cerca, pero también esto que está usted diciendo, que también tenemos esta realidad espiritual muy positiva que viene en nuestra ayuda, que es la presencia de los santos, de los ángeles custodios también. Yo a veces cuando mis hijos tienen miedo y me preguntan por la noche, pero mamá, pero aquí hay alguien, pero hay monstruos, ¿no? Pero les ayuda mucho que yo les diga, ¿no? Digo, bueno, aquí está Jesús también, ¿no? Y está la Virgen, y está tu ángel de la guarda. Entonces, ¿de qué manera también, desde su experiencia, nos podría decir cómo relacionarnos también con esta realidad espiritual positiva que nos rodea, que son los santos que viven a nuestro lado y los ángeles de la guarda también? Sí, pues mire, antes yo sabía todas esas cosas como de una buena formación, lo aprendemos en teoría, pero si no lo experimentas en la práctica, no te dice mucho. Y yo estoy seguro que estamos rodeados de tantas bendiciones de Dios que nos protege de tantas cosas y nos va bastante bien y no nos damos cuenta porque no nos ha ido mal, ¿no? Porque Dios siempre nos protege. Yo he aprendido muchísimas cosas a través de la liberación y a través de los demonios, porque me doy cuenta cómo podría ser una vida cuando Dios no está. Es una vida destruida. Esa mujer que estaba contando, realmente he visto una vida destruida, sin esperanza, oscurísima, sin alegría, llegando poco a poco a una vida de alegría, de paz, de confianza y todo. Entonces, es un poco difícil, nos va bastante bien si somos cristianos porque somos bastante protegidos, ¿no? Y no nos damos cuenta. Y cuando yo me doy cuenta cómo podría ser mi vida sin esa protección, poco a poco digo, oh, wow, creo que Dios está hecho mucho en mi vida que ni me doy cuenta activamente. Entonces yo creo que es más de fe, quizás en su caso, más de fe decir, yo creo que el ángel de guardia protege a mis hijos y a mí, y le venero, y ahí está. Y qué bueno que es así, ¿no? Y yo tengo una curiosidad del Evangelio, ya que lo hemos nombrado. ¿Quién hace el exorcismo aquí? Porque Jesús le dice, ¿no? A esta mujer, por lo que has dicho, Sí. eh,
¿Cómo nos explicaría este pasaje del Evangelio? Porque es un poco misterioso, ¿no? Aquí la Sí, intercesión de esta madre, la fe de esta madre también parece que propicia la expulsión de ese demonio. También como padres y madres que somos aquí los miembros del Club del Rey, me interesa qué luz puede darnos sobre este Evangelio y el papel que tiene, parece tan importante, ¿no? Esta madre aquí. sí, sí, hay dos cosas que yo estaba pensando hoy en ese evangelio, que Jesús expulsa el demonio a distancia, ¿no? Porque la hija, no sé a cuántos cientos o a cuántos kilómetros queda, pero no está ahí. Y Jesús sencillamente dice o piensa, yo quiero, y lo hace. Es un poder impresionante que pues, es el poder omnipotente que Dios tiene, que Cristo tiene. Él no necesita ni espacio, ni tiempo, ni nada. Él puede hacer esas cosas. Y la mujer realmente es fabulosa, ¿no? Porque no empieza a llorar cuando Jesús dice, mire, primero comer a los hijos y no a los extranjeros, ¿no? A los perros. Y ella podría llorar y decir, ay, qué malo me trata y tal, todas esas cosas, que yo, pobre víctima, y entonces me voy a casa si no me escucha. Pero que tiene esa valentía, ¿no? Y esa también espíritu tan positivo que reacciona inmediatamente y dice, sí, pero los peritos también comen debajo de la mesa. Se pone muy humilde y al mismo tiempo con mucha esperanza. Y me encanta porque es el tipo de intercesión que necesitamos, ¿no? Humildad y al mismo tiempo saber quién somos. Somos hijos de Dios. Podemos atrevernos a mucho con Él y le encanta también a Él. Es Sí, como muy el hermosa. Sí. antídoto, ¿no? Del pecado original, es el reconocerse ya no solo criatura, sino criatura absolutamente dependiente de Dios, ¿no? Es el signo de abajamiento total, que es lo que odia el demonio. Y por eso es un evangelio muy llamativo, por lo que decía Ana, porque parece que es el reconocimiento de la madre lo que hace por la autoridad de Cristo, evidentemente, huir al demonio. Sí, y esa doble identidad que yo para mí he hecho, esas dos palabras me ayudan mucho. Yo soy un pecador amado. Es una doble identidad. Soy un pecador, soy un pequeño nada, no merezco, de hecho, nada, pero Jesús, por su sacrificio, por su redención, me hace hijo del Omnipotente. Entonces tengo un valor inmenso. Soy un pecador con un valor inmenso. Y es esa doble, ¿no? Uno, uno baja humildemente y también se atreve a hablar a Dios como un niño a su papá. ¿Mm? Pero seguimos quizás un poco en esa cosa. Em, Otra cosa, bueno, con eso entraron mucho los santos. Hay varios santos y es interesante, también los exorcistas lo dicen, que Cristo raras veces entra en oraciones de liberación. Él manda, a él le encanta mandar a los santos. Y hay unos santos súper fuertes. De hecho, he leído ahora un libro que me ha encantado que se llama María en el Ministerio del Exorcismo. En italiano, bueno, es en alemán también, seguramente en español también, de Bamonte, es un exorcista italiano. Y él dice que en los exorcismos, llamar a la Virgen María es mucho más fuerte que llamar a Jesús. Y suena raro, ¿no? Y sería teológicamente raro, pero lo que hay detrás, que Jesús le encanta a dar el honor a su madre. Le encanta a dar el honor a sus santos. Le encanta dar el honor a sus ángeles. Yo muchas veces con San Miguel Arcángel le dejo obrar en los exorcismos, en las liberaciones. Yo le pido que venga y me pongo al lado y espero. Y se entabla una batalla. Yo lo veo en la persona como de repente sus ojos, sus pupilas van de la izquierda a la derecha, ah, lleno de temor porque viene el ángel o viene el santo, el Padre Pío, Juan Pablo II. A mí, Sor Faustina me encanta. ¿Eh? Bueno, santos tienen realmente una fuerza muy, muy grande y también en nuestra vida creo que son amigos mucho más grandes de lo que esperamos y lo que pensamos. Entonces hay que alguien dijo que cuando llamamos a los santos, nos obedecen.
porque es una obediencia de amor. Nos aman tanto que cuando los llamamos, vienen. Me encanta esa idea. Se puede aprovechar mucho, mucho de ellos. Bueno, otra cosa, otra temática que me ha encantado y que me encanta es el papel, es el poder y la autoridad del sacerdote, ¿no? No porque soy sacerdote, pero también porque en teología yo aprendí que el sacerdote obra en persona Christi en ciertos momentos, ¿no? Y teóricamente, muy bonito. Digo las palabras de la consagración en persona Christi, digo la absolución en persona Christi. Qué bonito, y ya, nada más. Pero los demonios varias veces me han confirmado esa verdad de modo espectacular. Recuerdo una persona muy cristiana, de hecho, de un movimiento cristiano católico muy fuerte, de mucha creencia, y un día vino a nosotros a decir, mire, hay algo en mi vida que no sé, que tengo esos obstáculos contra mi hermano, y no sé, a veces, no sé, hay algo que es muy raro que me sobrepasa. Y empezamos yo con una señora que también me ayuda, muchas veces rezamos, y en un momento yo pongo mi mano así sobre su corazón, pero lo puse mucho más arriba, ¿no? Casi ahí, arriba en el hombro. Y de repente dice una voz de ella, quita esa mano. Y digo, ¿por qué? Porque me quema. Y dije, bueno, si te quema, no lo quito, ¿no? Y lo dejé. Y me dice otra, estaba así en dolor. Y es el dolor del demonio y no de la persona, ¿no? Pero la persona lo dice de algún modo. Y le dije, ¿y por qué te quema? ¿Por qué te quema? Y otra vez ese niño que no quiere decir, se mueve y no quiere decir, ¿por qué te quema? En nombre de Jesús, dime, ¿por qué no te quema? ¿Por qué te quema? Y dice, porque tienes la hostia en tus manos cada día. Oh, wow. Que la hostia en mis manos, el demonio sí sabe muy bien qué es la hostia. Él sabe que es Jesucristo, ¿no? Y así yo dije, wow. Mi mano muy humana, ¿no? Miran ustedes, vosotros sus manos que son muy normales. Yo también lo veo así, pero el demonio no. Él ve algo en el sacerdote que es diferente. Recuerdo otra oración que hice en Italia en un monasterio donde hacen oraciones de liberación, y en un momento él quiso la oración, dijo, tú eres sacerdote, tú también puedes rezar. Y entonces yo dije a la persona que estaba bastante atada al maligno, le dije, mírame los ojos cuando rezo. Y la señora dijo, no, padre, no le quiero mirar porque tengo miedo que el mal espíritu le hace daño. Y yo le dije, no pasa nada, no, mírame. Entonces ella me miraba y yo empecé a rezar y el Señor, y de repente los ojos ya no me podía mirar. Los ojos empiezan a mirar a otro lado y dije, mírame. Y le digo así como un mandato, mírame. Y de repente dice una voz, que es otra voz ahora, no te puedo dañar. Eres más fuerte que yo. Son sus ojos, los ojos de Jesús. Me dice que cuando ve mis ojos, está viendo los ojos de Jesucristo. Y me ha pasado muchas veces que el demonio me ha dicho eso, que él no ve mi persona, sino ve Jesucristo que está obrando en el sacerdote. Oh, wow. A mí me ha ayudado mucho a entender mejor qué quiere decir in persona Christi. y realmente en la vida normal necesitas mucha fe porque ves un sacerdote que está en el altar y a lo mejor es bueno o no es tan bueno, pero es Jesucristo que obra el milagro de la consagración. Es Jesucristo que realmente dice las palabras de la absolución. Si los sacerdotes, a mí me encantaría llevar muchos sacerdotes alemanes que son
bastante poco creyentes, no, poco liberales, me encantaría llevarlos a oraciones de liberación, que el diablo personalmente les diga quiénes son. Les ayudaría. A mí me ha ayudado muchísimo y me ha confirmado mucho en tomar esa autoridad y ese poder que Jesucristo nos ha dado. De hecho, el demonio me ayuda a combatirle mejor. Y ahí se muestra como que sí, al final sí es tonto. Aunque es muy listo, es tonto, ¿no? Porque nos confirma en nuestro poder. Vale, desde la ignorancia absoluta, porque usted ha mencionado que usted es un sacerdote que apoya en el Ministerio de la Oración de Liberación, Sí, pero que de hecho no utiliza el ritual del exorcismo sí, porque de alguna manera respeta que eso está reservado o que está para el uso de los sacerdotes que tienen encargado propiamente o que tienen el encargo de ser exorcistas dentro de una diócesis. sí. ¿Podría explicarnos un poquito por qué la diferencia? Entiendo que la autoridad para el exorcismo la concede la Iglesia, pero viene también del orden sacerdotal. Entonces me preguntaba me surgía la curiosidad, la pregunta de cuál es el papel del ritual del exorcismo y por qué también esa separación, por Ujú. así decirlo. Es decir, ojo que este ritual está reservado para las personas que tienen la autoridad delegada del obispo. Sí, pues el exorcista de por sí es el obispo, ¿no? Porque el obispo tiene la cadena directa hacia los apóstoles. Y Cristo les dio el orden de exorcizar a sus apóstoles. Y entonces el obispo, él tiene el poder entregado por Jesucristo y el sacerdote en cuanto se lo entrega el obispo, ¿no? Por eso el obispo nombra exorcistas y porque el poder viene de él. Ahora en Alemania hay mucho problema teológico, ¿no? La gran mayoría de los obispos no creen ni en el diablo ni en el exorcismo. Y también había un caso de exorcismo hace unos 30 o 35 años, Anneliese Michel, no sé si conocen el caso. No, No llegó hasta aquí. Una no lo conocemos, ¿no? joven muy poseída y dos sacerdotes hicieron exorcismos y la joven por Padre, se nos está cortando un poquito la conexión, yo creo. No nos hemos enterado bien del caso. No sé si podemos recuperarla. Sí, yo voy a otro lugar. Un momento. Bueno, había un caso en Alemania hace unos 35 años, ahora no sé exactamente la edad, pero había una joven muy, muy poseída, de verdad, y dos sacerdotes hicieron exorcismos con ella varios meses y esa joven se murió. No se murió del exorcismo, pero se murió y después se hizo todo un escándalo muy grande. Era público en todo el mundo. De hecho, hicieron una película que se llama El exorcismo de Emily Rose. Eso es el caso alemán, de hecho. Ah, Lo muy bien. hicieron después en Estados Unidos, pero es el caso alemán. Y desde entonces aquí en Alemania hay mucho miedo de la temática del exorcismo. De hecho, es tierra quemada totalmente. Entonces, por eso los obispos no nombran, casi nadie nombra exorcistas en Alemania. Bueno, ¿qué es la diferencia entre el exorcismo y la oración de liberación? En el exorcismo, tú tienes todo el poder de la iglesia porque es un rito oficial de la iglesia, ¿no? Entonces, hay todo un poder detrás de toda la iglesia, de toda la autoridad, y normalmente es muy fuerte. Hoy en día me dicen los que están en la oración de liberación y en el exorcismo, dicen que la fe de la iglesia ha disminuido tanto que entre una oración de liberación y un exorcismo ya casi no hay diferencia en cuanto a poder, ¿no? Por eso a mí no me importa mucho no ser nombrado exorcista. A mí, de hecho, me encanta más de hacerlo con mis propias oraciones, con la intuición, con el Espíritu Santo, no, que Dios nos dirige un poco más. Porque el rito del exorcismo es un rito que rezas del inicio hasta la final, más o menos.
Son oraciones ya prefabricadas que no tienes mucha posibilidad de dedicarte a la persona, ¿no? No sé si responde un poco tu pregunta. Lo que pasa es que me abre más preguntas, padre, porque ha abierto un melón que es la incidencia de la fe de la Iglesia también en la autoridad de la Iglesia, en su capacidad para hacer las obras de Cristo, ¿no? Y para Ujú. reclamar la autoridad que Cristo, de hecho, le encarga encarnar Sí. en el mundo. Ujú. Mm, ¿De dónde viene o cómo se reaviva esta fe? Me venían a la mente los conventos de clausura, todas las órdenes religiosas que se dedican a la vida contemplativa y de oración, Ujú. pero evidentemente también nos implica a nosotros en alguna medida, entiendo. Sí, pues en la iglesia, mira, hay dos cosas. Uno es una autoridad objetiva que Jesús ha dado a sus discípulos y a sus seguidores y a los obispos y a los apóstoles. Y la otra es la fe del pueblo de Dios que lo acepta, Entonces necesitamos las dos cosas. Necesitamos apoyarnos en esa autoridad objetiva que viene siempre de Jesucristo. Un obispo de por sí tiene una autoridad inmensa en el exorcismo, pero poquísimos lo están viviendo, ¿no? Entonces necesitamos las dos cosas. Y solamente la fe en que yo rezo para otras personas también tiene que ser apoyado por la autoridad. Pues sí, mire, cada persona que cree y cada persona que crece en su fe hace más fuerte la iglesia, ¿no? Porque ¿qué es la iglesia? La iglesia son todos los creyentes unidos en los 7, bueno, digamos, la fe católica, pero también la cristiana, pero la católica, unido en los 7 sacramentos, bajo la autoridad de los obispos, todos los hombres que son bautizados y viven ahí, eso es la iglesia. Entonces, más personas que viven su fe, más personas que tienen experiencias activas de su fe y su fe crece, entonces la iglesia se hace más fuerte. Si ustedes 3 creen más y rezan más, un exorcista tiene más fuerza, porque es la fe de la iglesia que le da fuerza. Y hoy en día muchos exorcistas dicen, tenemos que rezar a veces años y años para liberar a una persona porque la iglesia tiene tan poca fe. ¿Cómo se hace? Pues cada uno. Sí. De hecho, padre, yo le iba a comentar, creo que tiene algo que ver quizá con todo esto, y es el hecho de, usted ha mencionado ya en un par de ocasiones al Espíritu Santo, que es el Papa Juan Pablo II decía, ¿no? El San Juan Pablo II decía que era el gran desconocido, porque es verdad que cuando uno lee la Sagrada Escritura y sobre todo lee el Nuevo Testamento y se habla de los carismas, del carisma de la sanación, del carisma de expulsar demonios, del carisma de, de hacer milagros, de distintos carismas que surgen en la iglesia y que yo estoy convencido de que todavía suceden, porque por más limitados y por más frágiles y torpes que seamos, pues así como el demonio ha conseguido de alguna manera ocultarse, ¿no? Ujú. También parece que el Espíritu Santo ha pasado a ocupar un segundo o un tercer lugar dentro de la vida de los católicos. Y sin embargo, usted, al hablar de sus oraciones, usted dice que Ujú. siente que el soplo del Espíritu Santo, que siente la dirección del Espíritu Santo, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es la importancia que tiene el Espíritu Santo en esta manifestación carismática de la oración de liberación? Pues mire, otra vez, cito el demonio, porque me lo ha dicho en una oración. Como yo me he fabricado un poco mis propias oraciones, porque no, como si no rezas el exorcismo, pues tienes que, a ver, ¿qué haces, no? Y una oración que se me ha hecho muy importante por mi propia meditación es un himno al Espíritu Santo. No sé cómo es en español. Baja, oh Espíritu Santo, rompe las oscuridades. Es el himno, uno de los 2 himnos muy famosos, ¿no? Ahora. Y un día vino una señora para una oración de liberación, hablamos y ya nos conocimos y muchas veces empiezo así, hago una pequeña oración a Dios, le pido que nos proteja y entonces pongo mi mano sobre la cabeza de la persona y empiezo con ese himno al Espíritu Santo.
Y es que es muy chistoso porque el demonio siempre muestra sus partes flojas, ¿no? Y dice, ¡ah! Deja esa oración, maldita. Deja esa oración. Y yo digo, ¿por qué? Porque si viene él, hemos perdido todos. Wow. Yo pensé, qué bueno. Cuando viene el Espíritu Santo, el demonio no puede hacer nada. Y desde entonces yo rezo esa oración cada vez. Y de hecho, mire, la liberación solamente es una parte. Lo importante es que la persona entra en contacto con Dios. Eso es importante. Y el demonio lo quiere obstaculizar, pero echar un demonio o mandarle que se vaya, pues no ayuda mucho. Lo más importante es que se llena con el Espíritu Santo. Entonces, eso para mí es una oración cada vez, casi siempre la rezo con mucha atención. Y lo que hago, por ejemplo, porque yo, como dije al inicio, tenemos que descubrir de dónde viene ese demonio o esos demonios. ¿Cuál ha sido la razón de la entrada? Porque normalmente no pueden entrar. Entonces hay una razón. Y yo cuando rezo lentamente esa oración con las estrofas, muchas veces en una frase reacciona la persona. Y entonces me doy cuenta, aquí hay algo, ¿no? Y así descubres poco a poco. em, y al mismo tiempo es el Espíritu Santo que te ayuda a descubrir. Muchas veces cuando la persona cuenta cosas o cuando rezo, de repente me sale una frase, me sale algo que, pues no sé por qué me sale, porque no es lógico. Una vez me vino una señora muy, muy católica, creo que era española o mexicana. Y yo pensaba desde niño muy católica y me viene a la mente aborto. Así. Ella estaba hablando y me viene a la mente aborto. Y no quería decirlo porque pensaba que es una persona tan, tan buena. Pero ya estoy más obediente al Espíritu Santo y le pregunté así suavemente, oiga, perdón, una pregunta. ¿Usted había algo de aborto en su familia? ¿Usted algo? Y dijo ella, sí, yo he tenido 3 abortos. Pues claro. Jo. Si tienes un aborto, sí, y digamos, en ese ámbito, tienes que decirlo claramente, si matas a un niño, es súper, súper posible que entra un demonio de muerte. Porque tú has matado, sabiendo o no queriendo, ¿no? Pero tú has matado una vida. Eso muchas veces es una puerta de entrada de un demonio de muerte. Entonces él empieza a venir y tienes sentimientos de suicidio, tu vida es tan oscura y la muerte siempre está en tu cabeza. Bueno, estoy cambiando un poco de la temática, pero el Espíritu Santo nos ayuda mucho porque Él es el primero que quiere ayudar a esas personas, ¿no? No nos dice, tú vas a liberar a las personas, pero no te ayudo. No, es hermoso. Él dice, tú no eres nada, pero te jalo a ese ministerio y te voy a ayudar en los momentos necesarios. Y realmente es una experiencia muy hermosa. Para mí el Espíritu Santo es clave, clave, clave. Y tiene que ser el descubrimiento fuerte de todos los católicos. De hecho, lo es más y más. Muchos católicos están. Eso le iba a preguntar, padre, porque de alguna manera la vida carismática parecía que había quedado circunscrita a lo mejor a las personas que se dedican al Ministerio de la Liberación y a lo que vendría a ser la renovación carismática católica en todo el mundo, pero estamos viendo, por lo menos en España, yo no sé si en Alemania se está viendo también en alguna medida, estamos viendo un resurgir de la vida carismática más allá de lo que sería propiamente la renovación, hasta el punto de que, sin ir más lejos, en nuestra misma universidad, varias veces al año se están celebrando seminarios de vida del Espíritu, oraciones de sanación, oraciones de fusión del Espíritu Santo. ¿En qué medida esto es algo, primero, que es un signo interesante de los tiempos en los que vivimos también en la Iglesia, y en qué medida esa vida carismática, que por otro lado es tan sorprendente y que a algunos pues incluso les genera un poco de extrañeza dentro de la Iglesia, en qué medida estamos llamados todos los católicos a participar de esa vida? Sí, mi experiencia es exactamente esa. Hace unos 7 años, o sí, 7 años más o menos, yo creo.
hemos hecho nosotros en el Regnum Christi y los legionarios de Cristo, que somos bastante conservadores en nuestra espiritualidad y teología, ¿no? No te imaginas el sacerdote que levanta las manos y hace oraciones carismáticas. Hoy en día sí lo puedes, pero en ese tiempo no. Hicimos un fin de semana de la efusión del Espíritu y yo participaba con unos 30 gentes de nuestro alrededor, varios miembros del Regnum Christi, un legionario por ahí por allá. Desde ese fin de semana ha cambiado algo. Y ha cambiado lo que dice la renovación carismática, que ellos han surgido por la iniciativa de Dios para que el Espíritu Santo entre de nuevo a la Iglesia Católica. Yo no he entendido eso antes. Yo pensé que es un movimiento como muchos otros, ¿no? Cada movimiento que tiene su cosa tal, pero ellos no son un movimiento para sí, sino son un canal para la Iglesia. Entonces, a través de ellos, el Espíritu Santo entra de nuevo a la Iglesia Católica. Y es el tiempo del Espíritu Santo, hay que decirlo claramente. Los evangelicales desde hace 100 años tienen una renovación impresionante en el Espíritu y la Iglesia Católica ya hace 30 años está en ese camino y en todo el mundo fuertemente el Espíritu Santo sopla. Ahora, yo distingo en palabras, solamente en palabras, porque si dices yo soy carismático, fácilmente se equivoca un poco en no soy del movimiento de los carismáticos o tengo que hacer muchos movimientos carismáticos o tal, ¿no? Sino yo utilizo los carismas del Espíritu. Yo solamente lo distingo para no decir yo soy un carismático, porque en muchos evoca movimientos de oración, levantando las manos, rezando en lenguas y no sé qué, y para muchos es un poco, no quiero eso, no me gusta. Y no tienes que hacer esas cosas para utilizar los carismas del Espíritu. Es tiempo del Espíritu Santo con todos sus carismas para toda la iglesia y se va a difundir rápidamente y lo está haciendo en todo el mundo, también en Alemania, incluso en Alemania. Una pregunta, padre, para la gente que nos está escuchando, también para nosotros, por supuesto. eh, ¿Cuáles son los síntomas que pueden darse para que uno pues, busque realmente o se sienta necesitado de acudir a un sacerdote para que le acompañe en una oración de liberación o para pedir consejo al menos? Porque es verdad que uno vivimos en un punto de estrés, de depresiones y de todo tipo de enfermedades psicológicas y no siempre es fácil distinguir cuando esto tiene una raíz sobrenatural y cuando tiene una raíz que es más, que puede ser más de salud o material, ¿no? Entonces, ¿cuáles diría usted que pueden ser así las notas características que pueda hacer que la gente que nos vaya a escuchar diga, ah, pues mira, esto a lo mejor necesito que me lo vea un sacerdote? Sí, pues es un arte de distinguir y hay que dejar los profesionales que lo distingan. Si a mí me viene la señora que ya sabe exactamente lo que necesita y me dice, necesito el exorcismo porque tal, yo digo, señora, probablemente no lo necesitas. Yo siempre pregunto, ¿cuál es tu problema? Y si dicen, mire, cuando estoy en mi habitación sola y yo siento que hay algo ahí, y tengo una tristeza impresionante. Normalmente soy una persona feliz, pero yo tengo una tristeza tan impresionante. Y hay tantas batallas entre nosotros que no nos explicamos por qué nos queremos. Y tú detectas una y otra cosa que no es dentro del marco normal, digamos. Todos tienen peleas. Todos algunas veces se sienten mal. Todos, no pasa nada. Pero si es sobremanera grande o si hay muchas cosas pequeñas. ¿Cómo es el demonio? Siempre es oscuro, es pesado, es triste, es sin esperanza. Esos son los signos del mal. También puede ser una depresión puramente psicológica, puede ser,
¿no? Entonces hay que distinguir bien. Estamos los exorcistas, pero también me lo atribuyo un poco. Nos pide la Iglesia que no rápidamente creemos que el demonio esté y que busquemos primero las causas humanas que hay. Entonces, normalmente, si alguien viene para un exorcismo, tiene que hacer primero un estudio psicológico. Un psicólogo lo tiene que ver y tiene que decir qué hay psicológicamente, ¿no? Después, hay que también diagnosticar un poco probando. Mire, si yo rezo para una persona 1 hora, 2 o 3 veces, y no pasa nada, no hay ningún movimiento interior, no mejora o peora nada en su vida, después de 2 o 3 veces digo, aquí no hay nada. Porque si hubiera un espíritu malo, ¿no? Entonces habría alguna reacción. Pero lo que siente la persona es, lo podemos decir con 2 palabras muy sencillas. Dios es vida, el demonio es muerte. Y la persona donde un demonio tiene acceso, siente más y más que se muere interiormente por tristeza, por falta de esperanza, por decepción, por oscuridad, por dolores de cuerpo, de alma, todo eso, ¿no? Y entonces deja el profesional. Yo hablo al menos 1 hora con la persona que me cuente todas las cosas. Y así detecto poco a poco y después hago la prueba con alguna oración, rezamos y muchas veces, bueno, hay dos, digamos, quizás 2 tipos de personas o de casos realmente donde hay algo demónico, diabólico bastante claro por alguna brujería o algún mago o ocultismo, esas cosas. O algo que está muy difundido, son cosas más bien por heridas infantiles. Hablamos la vez pasada de ello, pero es bastante difundido también entre cristianos, donde a esas heridas infantiles se ata un demonio y les hace la vida muy difícil. Por miedo, por ejemplo. Si alguien tiene un trauma de miedo de niño, puede ser que se ata un demonio de miedo. Y entonces esa persona tiene miedos muy fuertes, tiene pánico a veces y nadie sabe por qué. Y no es psicológico. Se van con el psicólogo, toman incluso medicinas, hacen una terapia y no sirve para nada. Esas cosas son bastante difundidas. Yo creo que lo dije la vez pasada. Sí. Los profesionales piensan que unos 30% de los católicos necesitarían ese tipo de oración de liberación, que es bastante rápida y fácil y muy liberador. Pero como no saben, pues se quedan en esas cosas. Nos recordaba usted que precisamente el Ministerio de Liberación es solamente una de las partes de la batalla cuando existen este tipo de puertas que están ligadas a algo que requiere un proceso de sanación de una herida y que Ujú. la medida en que no se renuncia a las consecuencias, a los votos, a la autoridad que se le haya dado al demonio en esa herida, Sí. pues no está cerrada la puerta. De alguna manera puede haber un exorcismo completo y que se vuelva a recurrir, que se vuelva a reincidir o que el demonio no abandone ese lugar porque se le ha concedido la autoridad de Sí, estar ahí a través de alguna herida. exacto. Sí, Mm. por eso es todo un arte hermoso. Ujú. Y Pues luego, padre, lo digo porque justo me comentó recientemente una persona que está dedicándose bastante al Ministerio de la Sanación, que luego es verdad que a las personas que están tanto en el Ministerio de Liberación como en el Ministerio de la Sanación, imagino que como muchos otros cristianos que no están ejerciendo los carismas, son también personas que suelen estar particularmente atacadas, que sin necesidad de que haya fenómenos como la posesión, pues si se encuentran algunas veces pues con dolores recurrentes que no tienen causa física aparente, o con tentaciones que no habían surgido antes. Eh, ¿Cómo se explican un poco esta clase de fenómenos y qué hacer con ellos, no? Sí.
Pues mira, hay también diferentes tipos de carismas en ese mundo, ¿no? Hay personas que tienen un carisma del sufrimiento, por ejemplo. Yo no lo tengo por nada. Y entonces puede ser que ellos también conllevan sufrimientos en nombre de otros y Dios lo permite y ellos lo pueden cargar. Pero como dije al inicio, si entendí bien tu pregunta, no quiero hacer una línea directa entre el ministerio de la liberación, sean laicos o sacerdotes, y los ataques del demonio, porque Dios es mucho más grande. Y es claro que puede haberlo y hay personas que tienen también o que se ofrecen a Dios y dicen, oiga, yo me ofrezco como víctima un poco, pues que lo carguen después. Yo nunca me voy a ofrecer como víctima porque no es lo mío. No quiero hacer esa línea directa. Puede pasar y Dios lo puede permitir, pero sí, tenemos que pedir. Yo siempre cuando empiezo a rezar pido a Dios que nos proteja, nos hacemos la cruz en la frente con aceite exorcizada y pido la sangre de Cristo que nos proteja de cada ataque del mal. Y al final de la oración, otra vez. Y como digo, a mí nunca me ha pasado nada y creo que son pequeños medios que son no solamente pequeños medios, sino es una verdad súper real. Si yo pido, Jesús, protégeme con tu sangre, normalmente lo va a hacer y me va a proteger y entonces el mal no tiene acceso. Fenomenal. Pues, padre, yo creo que ya nos estamos acercando a la hora, si no nos hemos pasado ya. Eh, yo me quedo, la verdad es que con lo que usted nos ha dicho sobre la importancia de estar cerca de María, de tener presentes a los santos en nuestra vida, esta primavera del Espíritu Santo y luego también sobre la importancia de los sacerdotes, porque esto es de los sacerdotes ordenados, porque es que esto es una cosa muy grave, ¿no? Acabamos de vivir en la Jornada Mundial por las Vocaciones, que fue hace un par de semanas, creo. Sí. Y, y claro, y es que faltan vocaciones al sacerdocio y vivimos en un mundo donde parece, yo creo que se pone de manifiesto que esto es más urgente que nunca. Hay que rezar mucho también por las vocaciones, pues por las vocaciones al sacerdocio, porque luego los sacerdotes son en los que van a estar en la primera línea de batalla, ¿no? En esta lucha eh, entre el bien y el mal. Sí, y también, mire, si ustedes vienen, bueno, ustedes así en sentido amplio, ¿no? Pero si vienen al sacerdote con sus problemas, él también crece en su autoconciencia. Mire, un pequeño ejemplo. Mi hermano carnal, un día me contó que su hija se va con una señora ahí del pueblo que tiene un contacto especial con el cielo, ¿no? Y que reza a los ángeles y tal. Un poco New Age, ¿no? New Age, nueva era. Pero él va con ella porque su hija le dijo, yo a veces siento en mi habitación que hay alguien ya de este niño y tal, y cuando esa persona reza para mí, eso se va. Y le pregunté, oye, tú tienes un hermano sacerdote, que soy yo. ¿Nunca has pensado de preguntarme a mí qué recé yo para ella? Y él dice, no, ¿por qué? Entonces, muchas veces la gente no sabe que el sacerdote tiene esa autoridad y muchas veces los sacerdotes no lo saben. Y entonces la gente se va con otras personas. Entonces hay que también pedir a los sacerdotes, oye, rece para mí, deme tu bendición, ayúdame. Y así también el sacerdote en sí crece en su identidad de esa autoridad que tiene. Sí. Pues muchísimas gracias, padre. La verdad es que yo he disfrutado un montón y he aprendido mucho y sobre todo me siento renovado espiritualmente siempre que le escucho. Nosotros solemos al final de cada episodio recomendar así alguna lectura y demás. En la última ocasión usted nos recomendó varias cosas. Nos recomendó el libro de Javier Luzón, nos recomendó también el de la obra que nos dijo que era más académica, pero que también muy valiosa de Chad Ripperger. Dominion, sí. Y,
Y luego pues también comentamos el podcast Restore the Glory. Se habló también de Nefarious, cuando habla el diablo, la película. Sí. No sé si se le ocurre alguna cosa más que nos quiera usted recomendar, eh, algún libro, algo más que podamos nosotros consultar o que podamos tener presente sobre lo que hemos hablado. Sí, lo mencioné al inicio, ese libro de Bamonte, que es un exorcista italiano y él era también el presidente de la Asociación Internacional de Exorcistas. Ha escrito un libro donde cita el demonio en los exorcismos sobre el rol de María. Súper interesante. Hay pocos libros que me fascinan así mucho. Ese me fascinó muchísimo, porque el rol y el poder de María es inmenso, mucho más grande de lo que yo pensaba. Se llama el papel de María en en el misterio del exorcismo. Seguramente que lo hay en español también. Es realmente, wow, las cosas que dice pues de muchas cosas. Lo dejo así, porque si no empiezo otra vez a decir, ¿no? Eso me encanta y muy, muy valioso. Después, ese libro de Neil Lozano, Unbound, Liberado, también él mezcla un poco la sanación y la liberación y es muy, muy útil en la práctica. Lo utilizo mucho. Sé liberado de Neil Lozano. Y Muy él bien. también tiene una parte, muestra 5 partes, 5 pasos. Un paso es la liberación de los demonios, pero de modo muy así sencillo, como laicos incluso lo pueden hacer para sí mismos. Sí. Bueno, Miguel, no sé si Ana y don Ignacio quieran hacer algún otro comentario, alguna otra recomendación. Yo no me animaría con recomendación, lanzaría una última pregunta, ¿no? Porque me preguntaba también, pensando en las recomendaciones, ¿hasta qué punto es saludable que una persona de a pie dentro de la Iglesia Católica eh, se interese demasiado por las cuestiones vinculadas al demonio? Sí, hay que siempre, in omnibus respice finem, para mí es una frase muy, muy importante. Siempre busques el fin. El demonio nunca es un fin, ni la liberación de un demonio es un fin. El fin es Dios y mi amor a Dios y su amor a mí y nuestra relación. Dios nos ha creado para el jardín, ¿no? De Edén y de una amistad muy profunda, de una amistad de familia muy profunda, y eso es el objetivo. Todo el resto son medios. Y cuando la gente se interesa demasiado por demonios y esas cosas, están perdiendo, están otra vez eh, maquinados o como se dice, por el demonio y no se dan cuenta. No, hay que utilizarlo como un medio y nada más. Y después dirigirse hacia el fin. De hecho, una cosa, siempre cuando miramos la luz, el demonio lo odia. Una vez me fui con la guitarra a una oración de liberación y empecé a rezar, a cantar himnos de alabanza sencillos. Y dice el demonio, deja esa mierda de cantos, porque le fastidia la luz. Les quiero decir una última cosa y con eso termino. Es de un evangelical americano. Él ve el mundo espiritual, ve demonios y ángeles y todo, así desde hace chiquito. Y ha escrito varios libros que me encantan. Se llama Blake Healy. Y él dice en un libro, dice, hay 3 cosas que cuando una persona vive esas 3 cosas, yo lo he visto con mis propios ojos, 90% de las tentaciones de los demonios ni les tocan porque no llegan a ellos. El demonio les quiere tocar, pero no pueden. 3 cosas. Y les digo las 3 cosas porque me encantan. Vida saludable, con deporte y dormir bien. Amigos y vida de alegría. Humor. Interesante. Dice, esas 3 cosas humanas, humor y alegría, una vida saludable, dormir bien, hacer deporte y buenos amigos,
90% de los ataques demoníacos ni te tocan porque estás protegido, porque estás en la luz. Súper, súper bonito. Muy humano, súper bonito y totalmente importante. Lo subrayo. A mí en la línea de lo que decía Nacho y también lo que ha dicho Javier, ¿no? Que me ha ayudado mucho lo que nos ha compartido Padre de la presencia de los santos en los exorcismos. Me venía más que la necesidad de leer más cosas del demonio, leer a los santos, que es una cosa que creo que tenemos un poco ya olvidada o casi así como de beatillos, y creo que nos haría mucho bien realmente, o ver películas de santos que hay además muy, muy buenas. Me parece también un buen antídoto y una buena manera de hacer presentes a estos grandes aliados en la lucha contra el enemigo. Así que, de hecho, es que pensaba, yo es que Padre estudio los siglos de oro, entonces eran el gran bestseller del siglo XVI, las vidas de los santos, era lo que más se imprimía, lo que más se leía, y ahora casi es lo que menos leemos, incluso a nivel espiritual también. O sea, nos gusta mucho más leer libros, ¿no? Teóricos, y yo creo que también volver a las vidas de los santos pues nos puede ayudar esta amistad que recomienda, no solo de personas físicas, sino de grandes amigos espirituales que podemos echar mano de ellos, ¿no? Que de hecho parece el para mejor hacerles antídoto. Porque el totalmente. demonio efectivamente genera curiosidad, genera fascinación, ¿no? Los episodios que grabamos con el demonio siempre van a ser muy escuchados. Y sin embargo, me parece súper bien traído porque efectivamente contra esa fascinación aparente que puede generar una criatura espiritual tan poderosa como el demonio, pues el ejemplo de los santos brilla con una luz que colapsa y opaca totalmente cualquier curiosidad malsana. Sí, y mire, el demonio más grande tiene miedo del santo más chiquito. Es claro. Y los santos son tan importantes para nosotros porque han mirado la luz, que quiere decir Dios en su vida, ¿no? Y están en la luz ahora. Entonces nos traen la luz espiritual y el demonio no le encanta, entonces se va. Si vienen los santos, él se va. Entonces realmente es una compañía muy, muy útil y muy necesaria. Sí. Pues muchísimas gracias, Padre Klaus. Lo vamos a dejar aquí porque yo seguiré escuchándole toda la noche, pero entiendo que usted tiene que ir a descansar, que tiene una misión muy, muy exigente y un horario muy exigente también. Así que muchísimas gracias, Padre Klaus, de verdad. Gracias a vosotros. Gracias, Un Padre. gusto. Un Muchas placer. gracias, Padre. Queridos amigos del Club Dalroy, muchas gracias por escuchar este episodio. Os animamos, si no lo habéis hecho ya, que os suscribáis a nuestros canales en Spotify, en YouTube, donde pronto empezaremos también a publicar algunas entrevistas y contenidos interesantes. Y por supuesto que si creéis que este episodio puede interesarle a alguien que conozcáis, que nos ayudéis a darlo a conocer. Y también que nos pueden seguir en redes sociales, Twitter, Instagram y escribirnos cuando quieran.